La fotosíntesis. Las plantas son expertas en capturar la energía solar para crear azúcares mediante un proceso llamado fotosíntesis. Este proceso comienza con la absorción de luz solar, agua y dióxido de carbono mediante moléculas orgánicas especializadas llamadas pigmentos, tales como la clorofila, que da el color verde a las plantas, que se encuentran en los cloroplastos de las células de las plantas. La fotosíntesis transcurre en dos etapas, fase luminosa y fase oscura. En la fase luminosa la planta atrae la energía solar por el conducto de la clorofila y la emplea para producir trifosfato de adenosina, ATP, y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, NADPH. En la etapa inicial la molécula de clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas exteriores son excitados, lo que crea una cadena de transporte de electrones útil para la síntesis de ATP y NADPH. Se lleva a cabo el proceso de fotólisis en el que las moléculas de agua se descomponen. La fotólisis ocurre en el complejo proteico conocido como fotosistema II, en el que las moléculas de agua son divididas en oxígeno, protones y electrones. Como resultado se libera oxígeno a la atmósfera. La fase oscura tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos. La planta utiliza dióxido de carbono y la energía química producida en la etapa luminosa para crear sustancias orgánicas. Esto se logra a través de un conjunto de reacciones químicas llamado ciclo de Calvin. Con la ayuda de diversas enzimas, el ATP y NADPH se utilizan para convertir el dióxido de carbono atmosférico en glucosa, que es una forma de energía que las plantas almacenan y utilizan más tarde. Para la fotosíntesis se requieren de estos reactivos: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Las moléculas de dióxido de carbono están compuestas por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Y las moléculas de agua están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y con estos reactivos se producirán los siguientes productos. Como podemos ver aquí se produce una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Esta es la molécula de glucosa que contiene oxígeno, hidrógeno y carbono, todas unidas entre sí. Y 6 moléculas de oxígeno que ayuda al medio ambiente, principalmente nos da aire a nosotros y a los animales, pero a la planta no le sirve. Y la glucosa es el alimento de las plantas, que es como el azúcar. Respiración celular. Una molécula de glucosa se descompone gradualmente en dióxido de carbono y agua. Simultáneamente se produce una pequeña cantidad de ATP a partir de las reacciones que transforman a la glucosa. La mayor parte del ATP se genera más tarde en un proceso llamado fosforilación oxidativa, impulsado por el movimiento de electrones a lo largo de la cadena de transporte de electrones, la cual está compuesta por una serie de proteínas insertadas en la membrana interna de la mitocondria. Estos electrones se originan inicialmente de la glucosa y son transferidos a la cadena de transporte de electrones. Con ayuda de la nicotinamida adenina dinucleótida, entre paréntesis NADH, y flavina-adenin dinucleótido, entre paréntesis FAD o FAT, los cuales se reducen en NADH y FADH2. En resumen, estas moléculas no aparecen de la nada, sino que se convierten en una forma capaz de transportar electrones. La glucosis puede ocurrir en ausencia de oxígeno en un proceso llamado fermentación. Las otras 3 etapas de la respiración celular requieren indirectamente de la presencia de oxígeno. La fosforilación oxidativa es la única etapa que utiliza oxígeno de forma directa para producir la mayor cantidad de ATP.